le voy a pedir por favor que abra la Biblia en el libro de Malaquías, que es el último libro del Antiguo Testamento. Y vamos a leer el último versículo del Antiguo Testamento. Entonces puede usted buscar Mateo y darle una vuelta para atrás. Malaquías capítulo 4, versículo 6. Y ahí viene una promesa del Padre. Esta es una promesa de Dios para aquellos que le buscan, para aquellos que le aman, para aquellos que le obedecen. Y dice Malaquías 4:6, Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Termina diciendo, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Aquellos que obedecemos, dice el Señor, sí, aquellos que buscamos, amamos al Señor, buscamos que el Señor esté en nuestra casa, es esa primera parte. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. ¿Sabes, hermano, hermana? El más grande enemigo de la iglesia cristiana y del evangelio del Señor Jesucristo hoy en día, ¿tú sabes cuál es? Los varones sí saben porque ya les dije, pero los demás no saben. ¿Sabes? El enemigo más grande, muchas veces creemos, no, pues el enemigo más grande seguramente ha de ser los medios de comunicación liberales que están promoviendo una vida de promiscuidad, que están promoviendo una vida de drogas. Ya en las películas, hermano, ya en todas salen drogándose. ¿Sí? Todas las películas que son para adolescentes y adultos ya sale el protagonista drogándose y están entonces queriéndonos hacer entender como que ese tipo de vida, la vida que ellos llevan es lo normal, ¿sí? Y promueven la promiscuidad, promueven el alcoholismo como algo sumamente normal, promueven la rebeldía a los padres como algo sumamente normal, minimizan la figura del padre, etcétera, cosas que van en contra de la palabra de Dios. Pero quiero decirte, ellos no son el enemigo más grande. Ese poder de las tinieblas no le hacen ni cosquillas a la iglesia de Cristo, hermano. El poder que Dios ha puesto en la iglesia de Cristo contra esos medios de comunicación es infinitamente mayor el poder que Cristo pone en su iglesia. No es ese el enemigo más grande. Entonces podríamos pensar, no, pues entonces serán los filósofos que escriben grandes acuerdos y teorías para demostrar que Dios no existe y engañan a multitudes. Tampoco, ni cosquillas le hacen al evangelio del Señor Jesucristo. Esas teorías vienen y van y ellos mismos se contradicen y terminan diciendo que lo que habían escrito estaba mal y escriben otra cosa. Pero la palabra de Dios permanece ahí fiel para siempre por la eternidad, y el que hace su voluntad también permanece juntamente con ella. Entonces, ¿cuál es el enemigo más grande de la iglesia? ¿Cuál es el enemigo más grande del evangelio de Cristo? El enemigo más grande, hermano, hermana, son aquellos que se dicen cristianos y tienen una vida sin testimonio. Esos son el enemigo más grande. Aquellos que diciéndose cristianos todavía viven en una vida de carne. Aquel que se dice, por ejemplo, cristiano o pastor y sin embargo por celos y por envidias al ministerio más grande de otro, porque ha dado más fruto, lo ataca y dice que no es de Dios, sencillamente porque tiene celos, porque tiene más fruto. Ese es el enemigo más grande del evangelio. El enemigo más grande del evangelio, hermano, son aquellos cristianos que se dicen cristianos ante el mundo, pero dan un pésimo testimonio. Tengo un amigo con el cual está en el mismo equipo deportivo al que yo voy, y le he predicado de Dios y me escucha, siempre me escucha. Y inclusive hasta me comenta y me dice, pero siempre ha estado muy renuente a recibir del Señor y a recibir una invitación. Y hasta que un día me dijo, mira, te voy a decir por qué no quiero ir a la iglesia, te voy a decir ya. Él tiene una tienda y entonces me dijo, fíjate que había un muchacho
que trabajaba para mí y era cristiano y me empezaba a hablar de Cristo y me gustaba mucho que decía, inclusive yo platicábamos ahí en la tienda con él y me hablaba del Señor. Dice, pero quiero decirte que empezó a hacer falta inventario, empezaron a robarme cosas en la tienda y entonces contraté una persona y me dijo, mira, esto se soluciona muy fácil, seguramente debe de ser alguno de sus empleados. Lo que usted tiene que hacer es, sin que nadie sepa, ponga usted una pequeña cámara oculta y déjela grabando de día y de noche por 2 o 3 días y cuando vea que le hace falta algo, revise la cámara y vea quién lo tomó. Y me dijo mi amigo, me dice, ¿y sabes? Después de revisar 3 días la cámara, faltaron cosas y el que se las estaba robando, me dijo, era el cristiano, ¿sí? El que me estaba invitando a su iglesia, ese era el que estaba robando. Y fíjate que ha sido muy renuente. Sí, nosotros hemos invitado a muchas personas a la iglesia y van de inmediato y con él una tras otra y nada. Y sabes una cosa, se vuelve bien complicado de ganar a una persona que recibió un mal testimonio. Por eso te digo, el enemigo más grande de la iglesia es un mal testimonio. Después de muchos años ya de servir al Señor con los jóvenes, te puedo decir, los más difíciles de ganar, los que se vuelven complicadísimos, no son los que están en drogas, no, esos tienen una necesidad y un anhelo, hermano, inclusive los que están en rebeldía, rápido tocan fondo, hermano, rápido tocan fondo. Dice la palabra de Dios, antes de la caída está la altivez. Así que si tu hijo está en altivez, no tengas cuidado, hermano, prontito va a regresar, porque se va a romper la cara con la altivez, hermano. Si no te preocupes, ese no está tan difícil. Preocúpate si tú le has dado un mal ejemplo a tu hijo. Ese sí está difícil de ganar. Si una persona, por ejemplo, se dice cristiana, ¿sí? Y te voy a contar un testimonio real. Una familia servían en la iglesia, levantaban las manos, no de esta iglesia, pero de una iglesia hermana, ¿sí? Y conocemos nosotros a la familia. Y de repente la mamá servía, el papá servía, la hija estaba entregadísima al Señor, entregadísima, grupo de jóvenes, servicio de todo, hermano. Vivían en la iglesia. Y de repente uno de sus padres, la mamá, cae en adulterio. Se separan las familias, pleitos, groserías, salen de la iglesia y la muchacha queda en medio. Si ya era una jovencita grande, ya tenía un trabajo y decide salirse de su casa y totalmente argumentada en contra del evangelio. Y cuando se le predica a esas personas, te dicen, por favor, Cristo nos salva, Cristo entró a mi vida y mi casa está deshecha. Sí, y mi casa está deshecha. ¿Sabes? Difícilmente se gana a esas personas. Se les tiene que dar un testimonio. Y eso es cuando oraba yo por mi amigo. El Señor me decía, ahora le tienes que dar un testimonio tú de que los cristianos sí son de a de veras. Y quizá me va a llevar años demostrarle a mi amigo que un cristiano no roba. Quizá me va a llevar años que él lo pueda ver. Pero se lo vamos a mostrar con paciencia en el nombre del Señor Jesucristo. Pero sabes, hermano, hermana, nosotros debemos ser cristianos de testimonio. Debemos ser nosotros cristianos de ejemplo. Y muchas veces nosotros decimos, el Señor hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres. Y todos decimos, amén, que el Señor lo haga. Pero sabes una cosa, tú tienes que preparar la tierra, tú tienes que hacer el lugar propicio para que eso suceda. Y para que eso suceda, el que de esa casa se dice cristiano tiene que dar testimonio. El que de esa casa se dice varón de Dios o mujer de Dios tiene que ser intachable en las cosas del Señor. Y para hacerlo todavía, acotarlo más, quisiera yo hablarlo en dos etapas. Primero quiero hablar acerca de los hijos y las hijas y después quiero hablar de los padres. El ejemplo que nosotros tenemos que dar en nuestra casa, el ejemplo que tú tienes que dar en tu casa. Y entonces yo les pregunto, ¿cuántos de aquí son papá o mamá? Levanten su mano. Yo soy papá, yo tengo 3. Muy bien, bajen su mano. ¿Cuántos de aquí son hijos? Levanten su mano. ¿Y los demás qué? ¿Fueron clonados o qué, hermanos? ¿Quién de aquí es hijo? Levanten su mano. Pues todos somos hijos, hermano. Oye, mi mamá ya murió. Pues sí, pero la tuviste mamá, si no, no estarías aquí.
Y aunque tu papá o tu mamá hayan muerto, ¿cuántos de aquí son hijos de Dios? Entonces eres hijo de Dios. Amén, somos hijos de Dios. ¿De acuerdo? Entonces todos nosotros el día de hoy vamos a recibir una instrucción. Si tú eres un joven que vive en su casa con sus padres, vas a recibir instrucción. Si tú eres un varón que ya formó su propio hogar, una mujer que vive con su esposo, también eres hija y también tienes padres. También vamos a hablar acerca de la honra. Y para los que son papá o mamá, vamos a hablar acerca del ejemplo. Y para ello, primeramente quiero pedirles que abran la Biblia en Efesios capítulo 6, versículo 1. Efesios capítulo 6, versículo 1, ¿lo tienen? Dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y sabes, este versículo de Efesios capítulo 6 del 1 al 3 se lo hemos enseñado. Yo te puedo decir que la gran mayoría de las enseñanzas a nuestros jóvenes están en la honra a sus padres y en la pureza sexual. En la honra a los padres. Quizá el 90% de las predicaciones a nuestros jóvenes están en honrar a sus padres y en la pureza sexual, para que puedan ellos formar un matrimonio sin ligaduras, sin maldiciones. Y la palabra de Dios la conocemos, entonces nuestros jóvenes la conocen. Y dice: obedece en el Señor. Por supuesto sabemos que es bajo los mandamientos de Dios. Si un padre te pidiera hacer algo que está fuera de los mandamientos de Dios, o sea, si tu padre te dice: ve y asalta a esa persona, en eso no lo tendrías que obedecer. Pero dice: en todo lo demás sí. Si tu papá te dice: ve y lava los platos, hermano, no digas: eso no es del Señor. Obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra, di conmigo: honra. ¿Qué significa honrar? Sabes, estos mandamientos son leyes espirituales. Son leyes espirituales. Y así como las leyes físicas, cuando se hace una ley, se cumple, la conozcas o no. Sí. Entonces, por ejemplo, hay una ley que se llama la ley de la gravitación universal, y hay una fórmula, ¿sí?, que el cuadrado de las distancias y el cuadrado de las masas y etcétera. Ya ni me acuerdo. Pero aunque no me acuerde de la fórmula, todos los días uso esa ley. ¿Sí o no? Porque si no, estaríamos ahorita volando, hermano. Sí. Y todos los días tú sabes que si suelto yo esta pluma, ¿para dónde se va a ir? ¿Alguien vota que se vaya a ir para arriba? ¿Quién me apuesta 100 pesos? Yo digo que se va para abajo. Si alguien dice que se va para arriba, ¿alguien dice yo? No, todos sabemos que si suelto esta pluma, ¿se va a ir para dónde? Para abajo, porque es la ley de la gravitación universal. ¿De acuerdo? Se va. Y si la tiro 100 veces, ¿usted cree que 99 se van a ir para abajo y una se va a quedar flotando? No, las 100 se va a ir para abajo. Conozcas o no, creas o no, se va a cumplir. Y esto sucede, por ejemplo, aún en pueblos que no son cristianos, como los pueblos asiáticos, los coreanos, los japoneses, ¿sí?, los de Singapur. Tú sabes, esos pueblos que te acabo de nombrar son los pueblos que más honran a sus padres. Cuando hay una comida familiar, están sentados los hermanos y llega el viejito y la viejita, ¿y qué pasa? Todos se ponen de pie de sus sillas y se ponen firmes y hacen un saludo a los dos viejitos que están entrando. Y hasta que los viejitos toman su asiento, de eso no me lo platica nadie, yo lo vi, hasta que toman su asiento no se sienta nadie, y es un respeto hacia esas personas. Y qué casualidad, los pueblos asiáticos son los más ricos per cápita. No hay pueblo más rico per cápita que Singapur y que Japón. Y son los más longevos del mundo.
Ahí salen, la señora más grande del mundo está en Japón y tiene 109 años y la ves y está corriendo un maratón la hermana. Sí. Como si tuviera 80, 70 y tiene 105, 106 años. Fíjate que esta ley se cumple. Se cumple, dice, honra a tus padres. Ellos no creen en el Señor Jesucristo, no, y por eso tienen un montón de problemas extras. Hay un montón de suicidio, hay un montón de problemas de alcoholismo y cuestiones así. Pero cumplen una ley que está ahí en la palabra de Dios. Y esa ley la cumplen y entonces la consecuencia espiritual está en ellos. Son longevos y son prósperos. ¿De acuerdo? No son salvos porque no conocen al Señor Jesucristo, aunque ya se están levantando unas iglesias, así como la de Camino Extremo, pero en Japón, hermano, así como la de Camino Extremo, se están levantando en Singapur unas iglesias impresionantes, impresionantes, ¿de acuerdo? Y sabes, cuando hablamos de esto con los jóvenes acerca de la honra y acerca de que te va a ir bien y de que vas a tener una vida larga y llena de salud, ¿sí? Y de bendición. Imagínate qué cosa tan impresionante. Como Dios sabe que eso cuesta a veces trabajo, puso un mandamiento con una promesa y dijo, si lo logras, te prometo esto. Hermano, es una promesa impresionante, que te vaya bien y que seas de larga vida, con salud, es algo impresionante, sí, es algo que debemos anhelar todos. Entonces, cuando hablamos de esto con los jóvenes, en una ocasión se me acercó una jovencita y me dijo, pastor, es que para usted es muy fácil, porque le tocaron padres que estuvieron con usted, pero a mí me tocó un papá alcohólico, sí, y yo vi cosas horribles en mi casa y son cosas que no puedo borrar de mi mente y de mi corazón, y para mí eso es imposible, porque usted tuvo un papá que fue bueno, porque usted tuvo una mamá que fue bueno, usted puede honrarlos, pero si usted hubiera tenido un padre alcohólico, si usted hubiera tenido una madre alcohólica, hubiera tenido esos pleitos en su casa, no sería tan fácil lo que usted está diciendo. Yo le dije a esa señorita, y lo predicamos en los jóvenes también, vamos a ver ¿qué dice la Biblia acerca de ese tipo de honra cuando tu papá no es bueno o cuando tu mamá no es buena? Yo te voy a pedir que abras la Biblia en Génesis. Y si puedes ahí dejar un papelito en Efesios, porque voy a regresar cuando hablemos de los padres. Génesis capítulo 9, versículo 18. ¿Será entonces que la Biblia nos dice honra a tu padre y a tu madre si ellos fueron buenos padres? ¿Así dice la Biblia? Dice Génesis capítulo 9, versículo 18. ¿Lo tienen todos? Dice, y los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam y Jafet. Y Cam es el padre de Canaán. Estos tres son los hijos de Noé, y de ellos fue llena toda la tierra. Después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña y bebió del vino. ¿Y qué dice? Órale, el Noé. O sea, lo primero que hizo cuando tocó tierra, yo creo que le daban miedo los barcos al hermano, porque nada más tocó tierra, plantó una viña, fabricó su vino y se puso hasta las chanclas, hermano. Y dice, y bebió del vino y se embriagó y estaba descubierto en medio de su tienda. Y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus hermanos que estaban afuera. Entonces Sem y Jafet tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombros y andando hacia atrás, diga conmigo, andando hacia atrás, cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vueltos sus rostros, y así no vieron la desnudez de su padre. Y despertó Noé de su embriaguez y supo lo que había hecho su hijo más joven. Y dijo, maldito seas Canaán,
siervo de siervos será a sus hermanos. Dijo más: bendito por Jehová mi Dios sea Sem y sea Canaán su siervo. Y engrandezca Dios a Jafet y habite en las tiendas de Sem y sea Canaán su siervo. Y vivió Noé después del diluvio 350 años. Fíjate entonces esta escena. ¿Será que Noé dio un buen ejemplo a sus hijos en ese momento? Se embriagó y quedó desnudo adentro de una tienda. Y dice la palabra de Dios que de los que bajaron del arca era Noé con su esposa, Sem, Cam y Jafet con sus respectivas esposas. Sí, esos eran todos los habitantes de la tierra. Y entonces iba pasando por ahí el hijo menor que se llamaba Cam, iba pasando por ahí y vio unos piecitos saliendo de la tienda y vio, yo creo que tirado vino, y dijo: hijo, este borracho. Y alzó la tienda y vio la desnudez ahí de su padre y estaba totalmente embriagado. Y literalmente le dijo a todo el mundo: miren al borracho de nuestro padre. Nada más había 6 personas, hermano, en todo el mundo. Así que le dijo a todo el mundo. Le dijo a todo el mundo, ¿sí o no? Sí. Miren al borracho de mi papá. Miren, está desnudo, encueradote, ahí se quedó. Sí, miren su borrachera, miren el ejemplo. Y escuchándolo los otros 2 hermanos, sí, la deshonra, la rebeldía de este muchacho, corrieron hasta donde estaban las ropas de su padre, y uno lo levantó de un lado y el otro lo levantó del otro, y empezaron a caminar para atrás para no ver a su padre desnudo y para no ver a su padre embriagado. Caminaron para atrás y vistieron a su papá. Dice que lo vistieron volteando el rostro para no ver su desnudez, y lo cubrieron y después cerraron tras de ellos la tienda. Sí. Entonces te pregunto, ¿se podrá honrar a un padre que no da ejemplo? Se tiene que honrar. En una ocasión, un varón de esta iglesia, su padre jamás vio por él, y él tenía mucho la intención de conocerlo, y la mamá le dijo: mira, lo más seguro es que te va a rechazar, y él se entercó en que quería ir a buscar a su papá, y entonces me pidieron que le diera yo una consejería, y me dijo: es que tengo esa intención, quiero saber quién es mi papá, quiero verlo. Y le dije: mira, tu mamá te está diciendo que lo más probable es que lastime tu corazón, pero si a sabiendas de que eso puede pasar quieres ir, pues ve, para que no tengas eso y no te quedes con eso en el corazón, y ve y trata de hablar con él. Y el muchacho fue, y como su madre se lo había dicho, el papá no lo recibió y le dijo: ¿qué quieres, dinero? Y le empezó a decir de cosas: yo no soy tu papá. Y le empezó a decir cosas. Y cuando llegó el muchacho y lo recibí, le dije que cómo estaba, y venía con paz, venía triste, pero venía con paz. Y me dijo ese muchacho, sí, me dijo: mire, pastor, mi papá, dice, me empezó a gritar que él no era mi papá y que si quería dinero, que me fuera. Sí, y el Señor dice: estaba idéntico a mí, haga de cuenta que soy yo con unos años más, igualito a mí, dice. Pero sabe una cosa, me dijo: pastor, independientemente de que nunca haya visto por mí, independientemente, dice, que me haya rechazado el día de hoy, si no fuera por él yo no estaría aquí, pastor. Así que lo voy a honrar. Y sabes, me dio una lección. Hay veces que ustedes son los que me predican a mí, hermanos. Sí, ese muchacho me dio una lección. Sí, y honró a su padre en su corazón. Jamás nunca lo volvió a ver, pero en su corazón no hay rencor, y le dice: Señor, yo te doy gracias por ese varón, porque a través de él, aunque sea lo único que hizo por mí, pero lo que tengo hoy de vida, lo tengo porque él fue mi padre. Sí, sabes, hermano, a pesar de cualquier circunstancia, de cualquier padre o madre que tú hayas tenido, hónralos, hónralos. Y van a pasar 2 cosas. La primera, vas a tener la promesa, vas a prosperar en todo lo que emprendas y vas a tener una larga vida. Y lo segundo, vas a romper
la cadena generacional de odio y la cadena generacional de malos padres, y tú vas a ser el primer padre bendito de tus generaciones, y por millares van a haber padres benditos. Tu hijo va a ser un extraordinario padre de tus nietos. Tu nieto va a ser un extraordinario padre de tu bisnieto, si logras tú honrar a tu padre y quitar de tu corazón el rencor y honrarle. ¿Y qué significa honrarle? Honrarle significa que cuando, en lugar de decirle al mundo entero sus errores, te voltees y hagas como que nunca ha pasado. Y que seas tú no el que exponga los errores de tus padres, sino el que los cubra en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Hoy tenemos que ver nosotros, hermano, queremos ser como Cam, el que se quejó de la embriaguez de su padre y lo gritó a los cuatro vientos para que todo mundo viera su vergüenza. O tú eres un hijo que va a dar la espalda a la vergüenza de sus padres, y con toda honra vas a cubrir esa vergüenza y no vas a exponerla al mundo. Eso es honra. ¿Y sabes? Si en dado caso yo tuve un papá, una mamá que vieron por mí, fueron buenos y los honré, voy a tener un galardón de parte de Dios y una respuesta a su promesa. Pero te digo algo, si tú tuviste un papá que a lo mejor no fue el más sabio, o no vio por ti, o cometió muchos pecados y no te dio un buen ejemplo, y lo honras, tú tienes una oportunidad más grande que la mía. Tu galardón va a ser más grande que el mío. Tienes una oportunidad más grande todavía en esta tierra y en la venidera. Si tú logras honrar a un padre que a lo mejor no dio el ejemplo y lo honras, tu galardón aún va a ser más grande. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Dele un aplauso al Señor. Muy bien, entonces, hombres y mujeres que somos hijos, ahora vamos a hablar de varones y mujeres que somos padres. Y para ello vamos a abrir la Biblia en Efesios capítulo 6, donde estábamos, pero ahora vamos a leer el versículo 4. Efesios capítulo 6, versículo 4. Dice: y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y en amonestación del Señor. Bueno, en la historia del pueblo de Israel salieron los de la esclavitud de Egipto y era un pueblo muy rebelde en contra de Dios, y por esa rebeldía no entraron a la tierra prometida, pero en el desierto nació una nueva generación, y fue una generación que eran jovencitos cuando el mar, o eran niños cuando el mar se abrió, eran jovencitos que nacieron en el desierto y vieron cómo caía maná del cielo, vieron que sus zapatos pasaban años y años y no se desgastaban, y vieron milagros impresionantes. Vieron que a veces había unos ahí rebeldes y se abrió la tierra y se tragó a Coré. O sea, vieron la gloria y las maravillas de Dios, y entonces se afianzaron en la fe, de una manera tan impresionante. Se afianzaron en la fe de una manera tan impresionante que fueron el pueblo que conquistó la tierra prometida. Hicieron maravillas en el nombre del Señor, y el pueblo que guió Josué fue un pueblo consagrado a Dios, fue un pueblo de integridad delante de Dios, y arrasaron con esa tierra y Dios les dio bendición tremenda. Pero fallaron en una cosa. Dice la palabra de Dios, si quieres anotar el versículo, está en Jueces capítulo 2, versículo 8. Dice: pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y lo sepultaron en su heredad, en el monte de Efraín. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ella otra generación que no conocía
al Señor, ni la obra que Él había hecho por Israel. Entonces, ¿cuál fue el gravísimo error? Ellos estaban afianzados en Dios, pero no afianzaron a sus hijos. Y entonces, cuando esa generación se fue, se queda la generación de los hijos de los que conquistaron la tierra y se volvieron a dioses ajenos, se volvieron a los dioses de los pueblos que estaban alrededor de ellos y empezaron a adorar otros dioses y fueron por esa consecuencia destruidos por sus enemigos y vivían en pobreza y volvían alejados del Señor. ¿Sabes? Lo mismo sucede. Muchas veces nosotros como varones o mujeres conocemos al Señor y conocemos de Dios y empezamos a ver sus maravillas, pero no podemos nosotros olvidar el criar a nuestros hijos, como decía Efesios, en la disciplina y en la amonestación del Señor. No podemos nosotros olvidar el criar a nuestros hijos en los caminos del Señor. Nuestros hijos deben conocer a Dios para que no sean una generación que se pierda. Que no tengas tú una vida gloriosa y que después tus hijos se separen de la fuente de la bendición que es el Señor Jesucristo, sino que les enseñes no solamente a que ellos estén apegados a Dios, sino que cuando tengan sus hijos, también ellos los instruyan en los caminos del Señor. Cada uno de nosotros debemos ser esos líderes de nuestro hogar. Eso, Dios nos delegó la autoridad, a ti como papá te delegó la autoridad, a la mamá, en el caso por ejemplo de que sea una madre soltera, tienes ahí delegada la autoridad de Dios, ¿sí? Es una autoridad que Dios nos dio acotada, diciéndolo, lo tienes que hacer como lo hizo Jesucristo con la iglesia. Lo tienes que hacer de esa manera. Y sabes, hermanos, si nosotros revisamos qué hizo el Señor Jesucristo con su iglesia, te vas a dar cuenta que el Señor Jesucristo primeramente nos dio ejemplo. Dice la palabra ahí que no llevemos a ira a nuestros hijos. ¿Sabes qué les causa ira a nuestros hijos? Que les obligues a hacer algo que tú no haces. Sí. Y ahí está la mamá diciéndoles, leí que ustedes tienen que comer verduras, así que te comes los brócolis. Y tú no te los comes. Sí, y entonces eso causa ira en los hijos. Sí, tú le puedes decir, tienes que vivir en santidad, y sin embargo tú estás viviendo una doble vida. Eso causa rebeldía en el corazón de los hijos. Que tú les obligues a hacer algo que tú no estás dispuesto a cumplir, eso causa rebeldía en el corazón. Y en lugar de instruirlos bien, si no va acompañada la instrucción del ejemplo, entonces crea rebeldía. Lo más importante que vas a hacer en esta vida es ser hijo de Dios y después es criar una familia triunfadora, una familia bendecida, una familia unida. Para ello necesitas, hermano, instruirlos, pero tiene que empezar con tu ejemplo. El Señor Jesucristo instruyó a su iglesia porque fue tentado en todo, pero sin pecado. Así lo dice la palabra de Dios. Y así debemos ser nosotros con nuestros hijos. Nosotros debemos darle ejemplo. Si tú le dices, tienes que orar todos los días, te tienen que ver orar a ti también. Si tú le dices, tienes que leer la palabra de Dios, te tienen que ver a ti leer la palabra de Dios. Tienes que dar el ejemplo, tienes que dar el ejemplo. Lo segundo que nosotros debemos ser para con nuestros hijos, con nuestra esposa, con nuestro esposo, en el caso de las mujeres, es motivación, hermano. ¿Sabes? El Señor Jesucristo, cuando estaba Pedro deshecho, le dijo, Señor, apártate de mí, yo no soy digno de ti, no estás escogiendo a la persona correcta. Señor Jesucristo le dijo, mírame, Pedro, porque a partir de ahora tú serás pescador de hombres. ¿Te imaginas esas palabras dichas del Señor Jesucristo? Tú le tienes que decir a tu hijo, tú vas a ser un campeón. Esa materia que te está costando trabajo, yo sé que te vas a esforzar y la vas a pasar y lo vas a lograr en el nombre de Jesucristo. Vamos a estudiar duro, vamos a hacerlo bien. Tú le tienes que decir, tú vas a poder, tú vas a poder. ¿Sí? Tú vas a poder, tú vas a lograrlo. Lo vamos a lograr juntos, vamos a salir adelante. Tienes que ser un gran motivador de tus hijos. Tienes que ser, hermana,
la profeta, o hermano, el profeta del destino de tus hijos. Un profeta no de maldición, sino de bendición, diciéndole: vas a ser un campeón, va con todo, hijo, tú lo vas a lograr, vas a ganar esta carrera, vas a hacerlo bien, vas a lograrlo en el nombre de Jesús, vas a terminar estos estudios y vas a ser profesionista. Yo lo sé, porque tú naciste para esto, tú naciste para ser un campeón. Díselo a tus hijos, díselo a tus hijos. Sé un motivador tremendo. Lo tercero que fue el Señor Jesucristo para nosotros. Sí, inclusive en esa motivación recuerdo al Señor Jesucristo aplaudiéndole a sus discípulos. Dice que mandó a predicar a 70, y cuando regresaban los 70 estaban gozosos porque habían echado fuera demonios y habían conocido de Cristo un montón de personas, y entonces regresaron gozosos. Sí, y dice la palabra de Dios que el Señor Jesucristo estaba ahí, les dijo, se gozó con ellos y les dijo: yo veía a Satanás cuando ustedes predicaban caer como un rayo. Qué motivador era el Señor Jesucristo. Qué motivador era el Señor Jesucristo. Impresionante. Así tenemos que ser. Cuando exista un pequeño logro de tus hijos, apláudeselos. A lo mejor tu hijo batalla con una materia y sacó 6, y después se esforzó y sacó un 7. Hermano, un 7 es mejor que un 6. Le tienes que decir: vas en el camino correcto. Si hubiera traído un 5, le dices: es para el otro lado. Motivadores de nuestros hijos. Tercero, instrucción. Instrucción. Y le voy a pedir a mi hermana del piano si me ayuda. Instrucción. Ve al Señor Jesucristo con sus discípulos. Se paraba enfrente de ellos y le decía: bienaventurados sois si son pacificadores, porque serás llamado hijo de Dios. Bienaventurados serán si los persiguen y si los molestan por causa de mi nombre, porque lo mismo le hicieron a los profetas. Los instruía. Fue tan impresionante, tan precisa. Fíjate esto, hermano, fue tan precisa la instrucción del Señor Jesucristo que 2000 años después y en todo el mundo, las verdaderas iglesias de Dios siguen siendo idénticas. Idénticas. Yo tuve la oportunidad de ir invitado por los pastores de la iglesia de Yoido, que es la iglesia del pastor Cho, y haz de cuenta que era Camino Extremo en coreano, hermano. Igualito, las muchachas de la danza vestidas igualitas, los hermanos aplaudiendo idénticos, el mensaje igualito, recibiendo al Señor Jesucristo idéntico, igualito, idéntico. ¿Quién nos instruyó a ellos y a nosotros si estábamos separados? Nos instruyó el mismo Señor Jesucristo, que fue su instrucción tan precisa que 2000 años después, iglesias de todo el mundo son idénticas en todos lados. Aquellos que siguen la instrucción tal cual como viene en la palabra de Dios son iglesias idénticas en todos lados. Y vas a Brasil y hay iglesias, bueno, entras a las iglesias de los hermanos morenazos, de los negritos, son igualitas, lo único es que bailan más que nosotros, es la única diferencia. Hermano, se vuelve aquello una fiesta. Bueno, hagan de cuenta como el Congreso de Mujeres, así. Todos los morenazos bailándole al Señor, y luego se sientan y escuchan al pastor, reciben al Señor Jesucristo en sus corazones y se van todos gozosos, bendiciéndose. Eso es lo que pasa en todo el mundo, porque el Señor nos instruyó bien, y si leemos su instrucción van a salir bien las cosas. Instruye a tus hijos para que cuando ya no estés tú aquí, sigan haciendo las cosas bien. Esa es la finalidad de la educación, llevarlos a que cuando sean independientes no se pierdan, que en el instante en que tú te voltees y ya no estés, ya el muchacho está en alcoholismo. Ese no fue bien instruido, ese no fue bien instruido. Pero si aquel que fue bien instruido por su papá o por su mamá, por los dos, bien instruido en lo que estaba bien y en lo que estaba mal, le enseñaron las consecuencias del alcoholismo, cuando vengan a ofrecerle drogas, él va a decir: no, tengo instrucción, me dijeron que esto iba a pasar.
Me dijeron que iba a venir una persona. Yo le digo a mis hijos, te van a venir a decir que son tus grandes amigos. Te van a decir que lo que quieren. Es más, te van a decir, ¿a poco en tu casa no te regaña tu papá? Sí. Cuando vengan, porque vendrán, ellos van a decir, de ti me habló mi papá, demonio. A mis hijas les digo, van a venir jóvenes que te van a decir que te aman, pero no es cierto. Si te amaran, vendrían a hablar conmigo, no contigo. Sí. Así que cuando venga un moscón, ya saben qué hacer. Instrúyelas, hermano, instrúyelas. Instrúyelas. Instruye a tus hijas. Instruye a tus hijos y dales ejemplo. Toda esa instrucción basada en tu propio ejemplo. Y al final viene la corrección como último punto. La corrección. Cuando tienes a tus hijos pequeñitos, te puedo yo decir hasta los 12 años, la corrección es la disciplina. ¿De acuerdo? Disciplina a tus hijos. Se disciplina con amor. Le explicas qué es lo que se está haciendo mal. La desobediencia se disciplina, la rebeldía se disciplina, las mentiras se disciplinan. Y si los disciplinas desde chiquititos, créeme que para los 7, 8 años ya es mínimo lo que ya tienes que hacer. Ya están formados. ¿Y qué pasa con los adolescentes, con los jovencitos? Ya esos ya no los puedes disciplinar, ya no es el camino. Pero ¿qué tienes que hacer con un adolescente? A lo mejor tú llegaste a Cristo cuando tu hijo ya era adolescente y entonces no recibió instrucción o no recibió tu buen ejemplo. No importa, Dios puede enderezar aún lo que está torcido en el nombre de Jesús. Así que tú vas a empezar ahora a darle ejemplo. Y lo segundo, vas a estorbar su pecado. A estorbar su pecado. Sí. Yo me quiero ir y si aunque no me des permiso me vas, bueno, si te vas a ir, si te vas sin mi permiso, pero te vas a ir sin un quinto. Oye, pero necesito unos zapatos, vas a andar con zapatos rotos hasta que obedezcas en esta casa. No te voy a estar yo auspiciando tus cervezas. No voy a estar yo pagando tus borracheras o tus drogas. Si cumples los mandamientos que hay en esta casa, que son los mandamientos que Dios dio, tienes mi bendición. Pero si tú estás en rebeldía, no tienes la bendición económica atrás de tu familia. Estorba su pecado. Hay muchas gentes que dicen, no quiero hacer eso, pastor, no quiero estorbar el pecado porque voy a perder el amor de mi hijo. Si no estorbas su pecado, lo que vas a perder es su alma en el infierno, hermano. Estorba el pecado de tus hijos. No los veas perderse en el infierno sin hacer nada. Oye, ellos tienen libre albedrío y se pueden ir aunque tú los estorbes, sí, pero que no venga Dios y te diga, ¿por qué no estorbaste el pecado? Tú tienes que decirle a Dios, Dios, yo hice todo lo que estaba de mí, pero Él tuvo un libre albedrío. Yo hice todo lo que estaba de mí para estorbar su pecado. Que no tenga nada, que no te hayas quedado nada para estorbar. Y vas a tener, dale ejemplo y vas a ver restauraciones. Aquí hemos visto jovencitos, hermano, que los traen a regañadientas. Hermano, cuando estoy predicando desde aquí arriba, hay veces que veo unos que me ven, hermano, que yo digo, este hermano, si tuviera la oportunidad de ahorita me da un zape. Pero se ven enojado el adolescente, ahí así, pero trompudo. No aplauden. Les dicen, póngase de pie y no se paran. Sí, no importa, tú síguelo trayendo. No me ofendo. ¿Y sabes por qué no me ofendo? Porque yo era igualito. A mí me llevaban mis papás y yo estaba con una trompota así sentado. Sí, estaba yo sentado hasta atrás y todos aplaudían y yo no aplaudía. Sí, y se paraban y se sentaban y se paraban. Yo les decía, pues ¿qué? ¿Esto es ejercicio o qué? Sí. Pero mi papá me decía, tienes que ir a la iglesia. Yo le decía, papá, yo no quiero ir. A ver, no te estoy preguntando si quieres ir o no quieres ir. Te metes a bañar y te espero allá abajo. Y ustedes ya conocieron al pastor en la gracia, hermano. Yo lo conocí en la ley, hermano. No había mucha negociación.
no había mucha forma de entrar en un diálogo con el pastor, no, hermano. Sí, ya estábamos en la iglesia, sin ni modo. Y un día estaba yo sentado ahí, y vino una persona a predicar y subió al frente, y en lugar de predicar empezó a dar su conferencia cantando. Y se llamaba, el hermano es de Costa Rica, Danilo Montero, y empezó a cantar, y su conferencia la dio cantando. Y al principio dije, qué ridiculez. Sí, y empezó a cantar y a cantar, y empezó a hablar de la obra del Señor Jesucristo. Y mira, ¡pum! Estaba yo llorando en el suelo ahí, llorando. No podía ni abrir los ojos de todas las lágrimas. Y me tocó el Señor ahí, y dijeron, ¿quién quiere recibir al Señor Jesucristo? Y ya no, nadie me obligó, yo me paré, y ese día mi vida cambió para siempre. ¿Qué hubiera pasado si mi papá ¿Qué hubiera pasado si ese día mi papá hubiera flaqueado y me hubiera dicho, bueno, hoy quédate, no quiero pelear contigo, hoy quédate? Sí, no flaquees. Tú no puedes obligar a una persona a creer en Dios, pero sí lo puedes obligar a estar donde Dios está. Y un día va a creer en Dios, un día se va a encontrar con Dios, se va a encontrar con Dios, se va a encontrar con Dios. Sí. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Y te voy a pedir que cierres tus ojos. Si tú estás aquí el día de hoy, solamente es un llamado. Vamos a hacer el día de hoy 3 llamados. Primer llamado, todos con los ojos cerrados. Si tú eres hijo, no importa si estás casado ya o si eres un jovencito o un niño que vive con sus padres. Si tú crees que no has honrado a tus padres lo suficiente, si tú crees que no has honrado a tus padres lo suficiente, si tú crees que te pareces más a Cam, que le dices al mundo entero los pecados y las vergüenzas, que a Jafet o a Sem, que se voltearon y taparon a su padre, y tú dices, ya no más voy a estar en el lugar incorrecto, ya no más voy a ser el hijo de deshonra, a partir de ahora voy a ser el hijo de bendición. Y tú quieres hacer esa oración, yo te invito ahí, levanta tus manos al cielo. Si tú dices, yo no he honrado tanto a mis padres como lo debí de haber hecho, los quiero honrar más como hoy lo aprendí, ahí di en el nombre de Jesús, Señor. Y en tus propias palabras, con una voz audible, dile, en el nombre de Jesús, Señor. Quizá hoy me he dado cuenta que hay actitudes, Señor, hay reclamos todavía en mi corazón hacia mis padres en lugar de honra, Padre. A lo mejor hoy me di cuenta, Señor, que sigo, Señor, hablando de sus pecados y de sus vergüenzas, cuando debería de ser yo el que las cubre y el que se da la vuelta, Señor, para no verlas. Bendito Padre, en el nombre de Jesucristo, perdóname si he deshonrado a mis padres. Perdóname, Señor, si en algún momento, Padre, no he hablado de la mejor manera, Señor, si he sido áspero al hablar con ellos. Perdóname, Dios, perdóname, Señor, entra a mi vida. Señor Jesús, yo sé que este es un mandamiento que es tan importante para ti, que le pusiste una de las más grandes promesas, Señor, para traernos a Él. Hoy, Señor, en el nombre de Jesús, más que por la promesa, es porque te amo y porque no puedo negarte nada que tú me pidas, Señor. Yo quiero honrar a mi padre y a mi madre en el nombre de Jesús.
Yo quiero honrarlos, Señor. Los voy a cuidar, no los voy a exhibir. Los voy a defender, Señor. Porque haya sido como haya sido, haya tenido los errores, fue el conducto y fue el medio por el cual me diste vida, Dios. Y yo te doy gracias, Padre. Y voy a honrarlos también, Señor, para que a partir de mí y de mis generaciones se rompa toda maldición generacional de padres malos, de padres que no velan por sus hijos, de padres que no instruyen a sus hijos. Se va a romper. Y en el nombre del Señor Jesucristo yo declaro, Señor, si es que tuve un padre que no fue ejemplo, Señor, yo declaro en el nombre de Jesús, con la honra que yo le voy a dar a mi padre, voy a ser el primer padre de bendición de 1000 o más generaciones. Y mi hijo va a tener un buen padre. Y mi hijo va a ser un buen padre para mis nietos. Y mis nietos van a ser buenos padres y madres con sus hijos. Y por 1000 generaciones, Padre. Porque esa es la bendición del justo. En el nombre de Jesús. Los voy a honrar, Señor. Los voy a honrar. Los voy a perdonar. Ya no voy a poner más mis memorias en sus errores. Voy a poner mis memorias en el día bueno, en el día que fue alegre, en el día en que me regalaron algo, en el día en que sentí su amor. Ese día es el que va a estar en mis memorias y no va a estar más nunca en mis memorias su pecado, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Y si es usted papá o mamá, todos los que no lo son, bajen ahí sus manos, y los que sí lo son, levante ahí sus manos y dígale: Señor, quizá no he sido el ejemplo, la motivación, quizá no he sido, Señor, aquel varón tan consagrado que mis hijos merecen en su casa, Dios. Quizá todavía hay pecado en mi vida. Padre, perdóname, porque muchas veces te pido que restaures mi casa y hay veces que las ruinas las he provocado yo mismo, Dios. Perdóname, Dios. Perdóname, Señor. Y en el nombre de Jesús, no hay Padre más bueno que tú, Señor. Yo te pido, pon tu instrucción en mi vida y tu unción en mi corazón para que pueda ser, Señor, un Padre tan bueno como tú, Señor, para mis hijos, Dios. Yo quiero ser, dígale una hermana, dile a la hermana, quiero ser madre de ejemplo. Dígale, hermano, yo quiero ser un padre de ejemplo, de motivación. Señor, de mis palabras van a salir solamente bendiciones y profecías de bendición sobre la vida de mis hijos. Yo declararé que serán campeones. Yo declararé que serán exitosos. Yo declararé que regresarán a los pies de Cristo, aún los que están lejos. Lo voy a creer y lo voy a declarar y lo voy a ver en el nombre de Jesús, porque es fiel el que lo prometió. Es fiel el que lo prometió. Y los voy a instruir, Señor, en tus caminos. No se van a perder por falta de instrucción, Señor. Les voy a decir, Señor, todo lo que yo he aprendido de tu palabra lo van a conocer y los voy a llevar a la iglesia, Padre, para que aprendan de ti, para que sean instruidos en tus caminos y aun cuando fueren viejos no se aparten de ti, Señor. En el nombre de Jesús. Yo te doy gracias, Padre. Yo te doy gracias, Señor Jesús. Y quisiera pedirle, si usted está aquí el día de hoy solo o está usted sola, que hay en presencia del Señor. Le voy a leer un versículo que está en Apocalipsis 3, versículo 20. Dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y él cenará. Y dice, y cenaré con él y él conmigo. ¿Sabes, hermano? El ingrediente indispensable para que la familia funcione y para que tú seas un buen padre y para que tú seas un buen hijo es que Dios tiene que estar ahí adentro. Y yo te quiero pedir que si está tu familia aquí, si está tu papá, si está tu mamá, si está tu hijo, tu hija, si está tu esposa, que lo busques y los busques y te juntes con tu familia. Y si tú no estás,
con nadie el día de hoy aquí, estás con tu familia de la fe, y entonces ahí tú levantas tus manos y dile: Señor, entra a mi casa. Pero si está tu papá o tu mamá, búscalo, sal de tu silla. Si estás sentado en un lugar distinto, busca a tu esposo, busca a tu esposa, busca a tu papá, a tu mamá, busca a tu hermana, busca a tu hermano. Y si me pueden hacer el favor de mandarme a mi hijo. Y ahí donde tú estás, tú representas una casa, estás ahí con tu esposa, estás ahí con tu hijo, con tu hija, y le vas a decir al Señor: Señor, he escuchado tu voz y abro la puerta. Entra a mi casa, Señor. Entra, Señor. Cenaré contigo y tú conmigo, Señor. Dile: Señor, te necesitamos. Y clama como casa, clama como familia. Dile: Señor, entra a este hogar. Todos unánimes juntos, el papá, los hijos, la esposa, todos clamen y di: Señor, entra a mi casa, entra a esta casa, Señor. Entra, Señor Jesús. En el nombre de Jesús, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Entra a cada hogar, Padre. Entra a cada hogar, Señor. Entra a cada hogar, Señor. En el nombre de Jesús, Señor.